Romanos 12, vamos a estar enfocados en el versículo 1 y 2 en esta noche. Estamos siguiendo la serie de mensajes con respecto a teniendo una buena conciencia y vamos a estar enfocados en uno de los últimos mensajes antes de traer otra serie en breve. Hace un tiempo atrás me habían regalado un libro con respecto cristiano, con respecto a lo que es tener una buena autoestima, y no sé si ustedes han escuchado de esas palabras anteriormente. Hoy en día, y como les digo, hace un tiempo atrás, venimos hablando de la importancia que tiene la autoestima en el ser humano. Vamos a ver, quiero compartir con ustedes un poquitito con respecto a lo que piensa la psicología al respecto. Porque vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta nueva enseñanza que se está teniendo no solamente en el mundo, pero también en las iglesias. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y las tendencias que tiene el comportamiento del ser humano en lo que concierne a nuestro ser, en lo que respecta a nosotros. De la manera que nosotros nos veamos a nosotros mismos, puede afectar nuestra manera de actuar con otras personas. Cómo nos relacionamos. Hablando con mi hermana Daina, que está estudiando psicología, estamos hablando de la importancia que tiene de estudiar esa rama, pero a través de la palabra de Dios, porque vamos a ver que son dos cosas que se oponen completamente una de la otra. Y uno de los libros que yo miré es uno que se llama La pirámide de Maslow, donde este psicólogo dice que existen 5 necesidades humanas que son básicas. En primer lugar, en el pico de la pirámide, él pone que la necesidad número 1 es la autorrealización, es decir, la moralidad, donde está lo que es la creatividad, cómo nosotros podemos ser seres creativos, la autorrealización, el primero. El segundo en esa pirámide es la necesidad de autoestima, o lo que quiere decir confianza en sí mismo para poder tener éxito, para que la gente nos respete a nosotros si nos miramos bien. El tercer punto, la necesidad de aceptación social, es decir, quiero ser recibido por otras personas, que tengan afecto hacia mí, que puedan tener amistad, que puedan encontrar amor. El cuarto es la necesidad de la protección, es decir, necesito estar seguro en el medio ambiente donde yo estoy. Y quinto, la última parte de esto es la necesidad fisiológica, y allí podemos ver lo que es el descanso que necesita el ser humano, la alimentación, y todo esto, más que nada, lo que ese libro estaba tratando de decir es que la autoestima está íntimamente, y esto es lo que dice allí en el libro, está íntimamente relacionada con lo que es el ego de una persona. Si tenemos una alta estima, según estos escritores, estos psicólogos, dice, van a haber menos crímenes, porque si te sientes bien, si ves que estás bien, tienes una buena estima de ti mismo, van a existir menos crímenes, vamos a actuar bien moralmente hablando, vamos a tener mejores grados, vamos a tener una mejor relación con nuestro prójimo. Las estadísticas lamentablemente nos muestran completamente lo contrario. Vemos que todo esto no es una resolución para poder resolver los problemas que tiene la sociedad. Porque es tratar de cambiar a una persona
por medio de pensar positivamente. Y cuando hacemos una cosa así o queremos promocionar este tipo de pensamiento de que tenemos que pensar positivamente, ¿saben qué? Tarde o temprano yo noto que no va a salir adelante como tiene que salir adelante. Y les voy a decir por qué. ¿Cuál es la razón? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice, como le estaba diciendo, todo lo contrario a lo que la psicología y lo que enseñan es completamente distinto a lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, la razón por la cual no va a salir adelante es por lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos dice la palabra de Dios que todos están bajo pecado. Están envanecidos en sus razonamientos de que tienen una mente reprobada, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y vamos a ver, por ejemplo, como creyentes, ¿qué es lo que debemos de hacer para tener una buena conciencia o un buen entendimiento? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice qué es lo que debemos de hacer. Ahora fíjense, así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a o sean conformados a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento de ustedes para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que en primer lugar vamos a notar algo, porque quiero dar una introducción con respecto a este versículo y sobre todo las primeras dos palabras que aparecen en este verso. Así que, ¿y por qué está importante esto en Romanos 12, versículos 1 y 2? Les voy a decir por qué. Así que Pablo lo que está haciendo se está refiriendo a lo que ha escrito anteriormente al entrar a este capítulo 12. Fíjense que viene compartiendo qué cosas. En el versículo, vamos a ir al capítulo 11 y versículo 27, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, versículos 32 al 36, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense en que todas las cosas, tenemos que entender algo, que todas las cosas son para su gloria. Y esto quiere decir que entonces debemos de responder en ofrecernos a nosotros mismos para este fin supremo. ¿Me entienden? Porque Pablo está diciendo, por esto, cuán insondable lo que es la inteligencia, la sabiduría de Dios, ¿quién le puede aconsejar? ¿Quién le puede dar a él primero para recompensarlo a él? Él es el que ha dado todo. Y nos dice a nosotros aquí que a todo aquel que le busque, dice que quita sus pecados. Y esto es algo maravilloso de saber porque, fíjense, la solución para el no creyente es buscar su misericordia y es buscar lo que es que Dios quite el pecado, que es lo que daña al ser humano. Cuando dice quitarlo, quiere decir que lo va a hacer desaparecer. Y esto es algo increíble porque Juan, ¿se acuerdan ustedes? Estaba mirando a Jesucristo que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, eso es algo maravilloso. Por medio del nombre, aquellos que invocan el nombre del Señor será salvo. Y es lo que dice Pablo allí en el capítulo 10. Dice él que Jesús es el Señor y que si creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ver las misericordias de Dios, qué hermoso lo que tiene que ver con respecto a esto. Mis hermanos, porque fíjense, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ahora, a mí me llamó la atención esas palabras, las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 7, dice, llamados a ser santos, porque como Él es santo, mis hermanos, nos dice que nosotros tenemos que ser santos por igual.
La misericordia de Dios de haber sido santificado es algo maravilloso. En el capítulo 5, versículo 5, nos dice que derramó en nuestros corazones por medio de su amor, en nuestros corazones derramó su amor por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 24, nos dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redención, vuelvo a repetir, quiere decir que nos liberó de una obligación que nos era contraria a nosotros. Pues la paga del pecado es muerte. La misericordia de Dios, el capítulo 8 de Romanos, versículos 33 y 34. ¿Sabe lo que dice allí? ¿Quién nos puede condenar o quién nos puede acusar? Cristo es el que murió y Dios es el que justifica. Las misericordias de Dios, qué lindo. Ahora Pablo está diciendo aquí, fíjense, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Saben, hay una cosa que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto de presentarnos ante Dios cuando hemos sido santificados, que hemos sido apartados para Dios. Dios en el Antiguo Testamento, si ustedes siguen leyendo, nos dice que lo que es la consagración, consagrarnos a Dios. Y cuando dice que tenemos que hacer un sacrificio, quiere decir consagrándonos a Dios. Y la consagración es un acto de adoración, es un acto de lo que es aceptable, donde nos ofrecemos completamente a Dios. Y esto es algo que yo creo que mis hermanos necesitamos cada uno de nosotros, porque tener una buena conciencia, tener una buena mente que piense correctamente, está basado en lo que es ponernos bajo el completo control de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Porque fíjense en el animalito que iba a ser sacrificado. No tenía control, lo ataban de las patitas, lo degollaban, no podía hacer nada, no podía defenderse y era presentado ante Dios. Y Pablo lo que está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas ser en sacrificio vivo, presentarte delante de Dios para que Dios pueda, Él tener absoluto control de la vida de nosotros. Tener una buena conciencia y tener una mente sana se basa precisamente en sujetarnos a Dios. Ahora la pregunta es que ¿cuántos de nosotros tenemos miedo de presentarnos como sacrificio a Dios? De dejar que Dios tome absoluto control de nosotros. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos miedo a esto? Quiero que vayamos a Romanos 6 y fíjense ustedes en el versículo número 12 y 13. Pues Pablo está diciendo ahora esto. Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable, quiere decir esto. Consagración en la santificación como Dios es santo. Fíjense en lo que Pablo dice aquí. No reine pues el pecado en el cuerpo de ustedes, en el cuerpo mortal de ustedes, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias o sus deseos, ni tampoco presenten sus miembros, es decir, su cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? No reine pues el pecado. De la única manera es que nosotros podamos presentar nuestros miembros como instrumentos de ¿qué? De justicia de Dios. En el capítulo 8, vamos a ir allí, versículos 11 al 13. Pablo escribe lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también los cuerpos de ustedes mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir, las obras de la carne vivirán. Dice que el Señor vivifica nuestros cuerpos ¿por medio de qué? Por medio de su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Sabes? El apóstol Juan lo define de esta manera. No amen al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios.